tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 38 de esta serie de videotutoriales de Java desde cero. En este video vamos a seguir platicando acerca del método indexOf, el cual pertenece a la clase string. Antes de adentrarnos de lleno a este video, vamos a hacer un breve resumen de lo que comentamos en el video número 37. Para ello vamos a abrir nuestro NetBeans y vamos a explicar sobre el proyecto que hicimos en este video. Vimos en el video anterior el método indexOf, pero en la clase string tenemos 4 métodos indexOf exactamente con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Y esto se le conoce como sobrecarga de métodos. Por el momento no vamos a ver este concepto, pero más adelante lo estaremos mencionando qué es. Entonces, para que ustedes no se vayan a confundir. El primero que vimos es el método indexOf, pero utiliza un solo parámetro. Entonces, aquí en la invocación únicamente le mandamos un argumento y este argumento o valor que le enviamos hacia la declaración del método indexOf es de tipo int. Pero aquí habíamos mencionado que podemos guardar un carácter y dependiendo de lo que queramos hacer con esa variable de tipo int, que sería esta, bien, lo podemos pasar o al pasarlo como argumento o valor al método indexOf, este lo reconoce como un carácter. Si únicamente deseamos imprimir esa variable, que en este caso se llama c-a buscar, nos va a imprimir el número que tiene especificado en el código ASCII. Y habíamos comentado que este método nos sirve para identificar la posición donde se encuentra el carácter que nosotros estamos pasando como argumento o valor hacia la declaración del método indexOf. Este método nos va a regresar un entero y es la posición en la que se encuentra. Como ejemplo, buscamos el arroba en un correo electrónico y nos devuelve la posición donde se encuentra. Habíamos comentado también que este es importante para cuando nosotros deseamos validar un correo electrónico. Si nosotros buscamos el arroba y nos arroja la posición mayor a 0, nos indica que es un correo válido. De lo contrario, sería un correo inválido y se tomaría acción. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros le pasamos el arroba y no lo detecta? Nos va a retornar un -1. Entonces, ya con esto nosotros sabemos que el usuario no nos ha proporcionado un correo electrónico válido. Ese es uno de los usos que tiene este método indexOf, pero tiene muchos más. Podemos hacer múltiples procesos con este, pero poco a poco vamos a ir viendo todo esto. Bueno, después vimos el mismo método indexOf, pero ahora ya con 2 parámetros. Entonces, cuando nosotros invocábamos a este método indexOf, le pasábamos 2 valores, 2 argumentos de tipo entero. En el primero especificábamos el carácter que queríamos buscar en la cadena. Esta sería mi cadena. Y el segundo, a partir de qué posición yo quería iniciar mi búsqueda. Entonces, habíamos también comentado que, por ejemplo, la letra O la encontramos varias veces en la cadena. Entonces, si nosotros especificamos
desde qué posición nosotros queremos realizar la búsqueda, es entonces el método indexOf. A partir de esa posición va a iniciar la búsqueda. En este caso nosotros especificamos una posición de 10 y a partir de 10 empezó a hacer la búsqueda de la siguiente letra O. Bueno, para este video vamos a crear otro proyecto para que no tengamos mucho código y sea más legible. Entonces, voy a crear mi proyecto, le voy a poner video tutorial número 38. Video tutorial número 38. Entonces presiono el botón de Finish. Vamos a esperar unos instantes. Ya tengo mi proyecto creado. Voy a expandir y voy a crear una Java Main Class. Le voy a poner el nombre de clase string. Una Java Main Class es lo que vamos a crear. Le vamos a poner clase string index of. Este es el nombre que yo le voy a poner. Este es opcional. Si ustedes quieren escoger otro, también lo pueden hacer. O especificar otro nombre, también lo pueden hacer. Ya se ha creado mi clase, entonces vamos a empezar. Aquí voy a crear entre comentarios index of. Pero ahora este método me va a recibir una cadena. Entonces, esta cadena que yo le voy a especificar puede ser de una letra, de 2 letras, de 3 letras, de 4 letras, etc. Yo puedo especificar las letras que yo requiera realizar y a partir de la primera letra es a donde me va a devolver la posición. Si no encuentra ninguna letra, entonces me va a arrojar un -1. Este método es case sensitive. Si yo quiero buscar, por ejemplo, la palabra ES con minúscula en una cadena que contiene todas las palabras en mayúscula, me va a retornar -1. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, voy a crear un objeto de tipo string. Lo voy a llamar cadena principal. Cadena principal. Y voy a ponerle como texto, le voy a agregar el siguiente texto. Video tutoriales de Java desde cero. Entonces, esta es mi cadena y ahora voy a especificar una cadena a buscar. Entonces, string, cadena, búsqueda. Yo le voy a poner este nombre a mi objeto. New. Este igual es el nombre del objeto, es opcional. Si ustedes quieren especificar algún otro nombre, lo pueden hacer. Entonces, el texto que yo le voy a poner aquí es... Voy a poner la letra D, por ejemplo. Entonces, ahora lo que voy a hacer... Recuerden que al invocar este método nos va a regresar un valor en entero. Entonces, tenemos que crear una variable de tipo entera que vendría siendo la posición donde se encontró. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí voy a hacer in post. Le voy a poner in post únicamente. Ahora, recuerden que mi objeto que contiene la cadena principal tiene ese nombre. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de mi objeto. Ya sabemos que este objeto es de tipo string y por lo tanto me va a ubicar al método indexOf. IndexOf.
finalizamos con punto y coma, le mando mi argumento o valor que va a ser cadena búsqueda. Entonces, ahora sí ya lo tengo, lo único que me hace falta es imprimir. Y voy a decirle voy a poner post únicamente. Y le voy a concatenar mi variable post. Recuerden que este es un simple texto y esta es la variable. Listo, ya tenemos todo, entonces vamos a correr rápidamente nuestra clase para ver el resultado en consola. Ya tengo el resultado impreso en consola de la variable post y es 2. Es este que está aquí. Entonces vamos a empezar a contar a ver si esto es cierto o si hubo algún error. Entonces recuerden que vamos a empezar desde 0. Video vendría, la letra V vendría siendo la posición 0. La letra I estaría en la posición 1 y la letra D estaría en la posición 2. Entonces quiere decir que sí se ubicó la palabra D dentro de la cadena principal y empieza desde la posición 2. Bueno, pero ahora vamos a ver qué sucede si nosotros en nuestra cadena búsqueda especificamos el valor pero con mayúsculas. Vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo y nuevamente vamos a correr. Entonces ahora lo vamos a poner así. TE. Entonces vamos a correr. Ya tenemos el resultado de la variable post en consola y efectivamente es -1. Porque ahora estamos intentando buscar la palabra D, pero con mayúsculas dentro de la cadena principal y no se encuentran coincidencias. Hay una palabra D, pero está en minúscula. Entonces, traten de tener mucho cuidado cuando trabajen con mayúsculas y minúsculas, porque no les va a arrojar el resultado correcto. Bueno, ahora vamos a ver el método indexOf, pero el que recibe dos parámetros. Estos parámetros, el primero va a ser de tipo string y el segundo va a ser de tipo int. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo voy a crear un método abajo. Igual lo puedo hacer en el main, pero para reducir la cantidad de código y pues tenerlo como que un poco más organizado, yo voy a crear un método por separado. Entonces va a ser public void, no me va a retornar nada de este método. Y le voy a decir método 2. Entonces abrimos y cerramos con llaves. Aquí voy a crear un objeto nuevo. Va a ser el mismo que tenemos aquí. Entonces yo voy a copiar exactamente lo mismo. Voy a copiar. Y lo voy a pegar. Entonces ahora recordemos que este método nos devuelve un entero que es la posición. Entonces yo voy a crear una variable que se llame inPost. Y le voy a decir que va a ser igual a lo que me regrese después de invocar el método indexOf, pasándole dos valores. Uno de tipo string y otro de tipo entero. Entonces aquí lo voy a poner con mayúsculas, con minúsculas. Y voy a decir que mi cadena principal que es el nombre de mi objeto, voy a invocar ahora este método. Entonces, punto y coma. Voy a crear un systemout.println y aquí voy a imprimir post método 2. Así lo voy a poner para que ustedes
Vean la diferencia y no se confundan con el primer proceso, que es el código que tenemos dentro del método main. Voy a concatenarle aquí la variable post y aquí le voy a pasar la posición. En este caso quiero que me empiece a hacer la búsqueda desde la posición 4. Vamos a empezar desde la posición 4. Vamos a ver qué nos arroja. Entonces, vamos a correr nuestra clase principal. Pero antes de eso, pues vamos a invocar al método 2. Recuerden que si no lo invocamos, no se va a ejecutar el código que tenemos dentro del método 2. Entonces, tengo que crear mi constructor, el cual se va a llamar clase string index of. Va a ser un constructor vacío. Y ahora sí voy a invocar a mi método 2. Recuerden que esta es otra opción que nos vamos a encontrar para hacer la llamada o la invocación a los métodos. Bueno, y ahora sí ya tenemos todo. Lo que nos queda es correr nuestra clase. Ya tenemos el resultado en consola. Nos da 16. Es este que está aquí. Y si nosotros contamos las posiciones, vamos a ver que esta letra se encuentra en la posición 16. Aquí se estaría encontrando. ¿Cómo lo sé? Vamos a cambiar la letra D por mayúscula para que ustedes vean el resultado. Ya cambiamos la letra ahora por mayúscula, entonces ahorita nos debería de dar otra posición totalmente diferente. Vamos a ver si esto es cierto. Y efectivamente ahora nos está regresando que la palabra D se encuentra en la posición 24, que vendría siendo esta que está aquí. Esta. Ahora la letra o la palabra D que empieza en la posición 16 ya no se toma en cuenta porque cambiamos la letra A mayúscula. Bueno, vamos a borrar. Y listo. Como ustedes ven, funciona bastante bien este método siempre y cuando especificamos ya sea mayúsculas o minúsculas, pero deben de coincidir en la cadena principal. Es decir, si yo quiero hacer una búsqueda de mayúsculas, esas mayúsculas deben estar contenidas en la cadena. Si yo quiero hacer una búsqueda con minúsculas, esas letras minúsculas deben de estar contenidas en la cadena principal. De lo contrario, va a retornar un -1. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.